Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy me gustaría hacer una reflexión más profética. Quiero hablar sobre Daniel y las profecías del fin que están cumpliéndose hoy. Hermanos, ¿han visto las noticias últimamente? Las explosiones sobre Irán, los misiles cruzando el cielo de Medio Oriente, las naciones alineándose, el precio de petróleo disparado y las familias preguntándose ¿qué va a pasar? Y si te dijera que ese hombre lo vio todo, que lo escribió, que está en tu Biblia, se llamaba Daniel. Y hoy, en Voces de la Biblia, vamos a entrar en su historia, vamos a abrir sus visiones, vamos a sentarnos junto a él en Babilonia y vamos a ver lo que él vio. Porque lo que Daniel vio hace más de 2500 años es exactamente lo que estamos viendo nosotros hoy en las noticias de la mañana. Así que hermanos, quédate. Queridos oyentes, déjame darte los hechos reales, tal como los conocemos hoy. En febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados contra Irán. Los bombardeos mataron al líder supremo, Ali Jamenei. Miles de personas murieron, instalaciones nucleares fueron destruidas, el mundo despertó a una nueva guerra. Irán respondió, cerró el estrecho de Hormuz, la garganta por donde pasa casi una quinta parte del petróleo mundial. Lanzó oleadas de misiles contra los Emiratos Árabes Unidos. Hezbollah, su brazo en el Líbano, rompió el alto el fuego y atacó territorios israelí de nuevo. El canciller iraní viajó a Rusia, viajó a China. ¿Qué está buscando? Está buscando aliados. Hermanos, el mundo se está alineando en bloques. Los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron un 50%. Las economías están sintiendo el golpe. Las familias están angustiadas. Y en medio de todo eso, la pregunta que millones se hacen en silencio, de noche, con el teléfono en la mano, es la misma pregunta de siempre. ¿Estamos llegando al final? Hermanos, esa es exactamente la pregunta que Daniel respondió. No con especulación, no con opinión, sino con visión, con revelación, con la palabra que Dios mismo le entregó. Dice en Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no improvisa, Dios no reacciona, ya lo escribió a través de Daniel. Queridos oyentes, antes de hablar de las visiones, necesito presentarte al visionario. Daniel no era un anciano sabio sentado en una cueva. Era un adolescente, un joven arrancado de su hogar cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Lo llevaron a Babilonia, le cambiaron el nombre, le ofrecieron la comida del rey, los privilegios del palacio, la seducción del poder del mundo. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Dijo no. Daniel 1:8. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Escuche bien, hermanos. Daniel propuso en su corazón, antes de la presión, antes del decreto, antes de que los leones rugieran, Daniel ya había decidido. Y esa decisión tomada en silencio, sin audiencia, sin aplausos, fue el primer paso hacia convertirse en el hombre que vería el fin del mundo. ¿Por qué importa eso?
porque Dios no le confía sus secretos a gente que negocia su convicción. Dios busca personas que, a pesar de estar rodeadas de presión y de seducción, sigan siendo fieles. La unción viene después de la fidelidad. La visión viene después del carácter. Daniel vio el fin del mundo porque primero vivió con integridad en el mundo presente. El hombre que vio el fin del mundo. Queridos oyentes, aquí está el corazón del mensaje de hoy. Quiero que te detengas. Quiero que escuches esto con atención. Daniel no era simplemente un hombre bueno. Era un hombre que recibió acceso a algo que ningún ser humano antes que él había recibido con tanta claridad. Una visión del final de la historia. No el final de una batalla, no el final de un imperio, el final de la historia tal como la conocemos. Piénsalo. Daniel estaba en Babilonia. Era el siglo VI a.C. No había internet, no había televisión, no había satélites. No había manera de saber lo que estaba pasando a 1000 kilómetros de distancia, mucho menos lo que iba a pasar 2500 años después. Y sin embargo, Dios lo llevó al futuro. Dice Daniel 7:1. En el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Hermanos, Daniel vio bestias saliendo del mar, vio cuernos y reyes y guerras y juicios, vio al anciano de días sentado en su trono con vestidura blanca como la nieve, vio al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, vio el fin de los reinos humanos y el establecimiento del reino eterno de Dios. Y después de ver todo eso, el versículo dice algo que me parte el alma de emoción. Lo dice en Daniel 7:28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel dijo, mis pensamientos me turbaron, su rostro se demudó. Daniel vio el fin del mundo y quedó trastornado, perturbado, no porque Dios hubiera fracasado, sino por la magnitud de lo que vio. Era demasiado para un ser humano. Y aún así lo escribió, lo guardó, lo preservó para nosotros. Para nosotros que hoy vemos los mismos patrones desplegarse en las noticias, por ejemplo, Irán, Israel, las naciones alineándose, los poderes mundiales buscando controlar el flujo de petróleo, las rutas marítimas, armas nucleares, todo eso Daniel lo vio, no con ese vocabulario, no con esos nombres, pero sí los patrones, las dinámicas, las fuerzas que mueven la historia, esas sí las vio. Daniel vio el mundo que tú estás viviendo hoy, y lo que vio no terminaba en caos, terminaba en el trono de Dios. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Eso es lo que vio el hombre que vio el fin del mundo, no la derrota de Dios, la victoria de Dios. ¿Y tú? ¿Estás del lado correcto de esa victoria? Queridos oyentes, ahora me gustaría hablar sobre un mapa del tiempo del fin que vio Daniel. Primero hablaré sobre la estatua que representa los imperios que pasan. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor sueña con una estatua enorme. Tiene cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro.
Daniel interpreta: cada metal es un reino: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y luego un reino dividido, frágil, que intenta mantenerse unido, pero no puede. Dice en Daniel 2:44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El hombre que vio el fin del mundo vio esto primero. Los imperios pasan, siempre pasan. Babilonia pasó, Persia pasó, Grecia pasó, Roma pasó. Y los imperios de hoy, por más poderosos que sean, también pasarán. Lo que hoy vemos en Medio Oriente son pies de barro, coaliciones frágiles, alianzas que se forman y se rompen, naciones fuertes por fuera, pero huecas por dentro. El mundo de hoy es literalmente la imagen de hierro y barro que Daniel vio. Se ven fuertes, pero no se sostienen. Seguimos con las visiones del mapa del tiempo que vio Daniel. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto reino, el poder sin control. En el capítulo 7, Daniel ve 4 bestias que suben del mar. La cuarta es la más aterradora. Tiene 10 cuernos y de ella surge un cuerno pequeño con ojos de hombre que habla grandes cosas, que hace guerra contra los santos y los vence por un tiempo. El hombre que vio el fin del mundo vio el surgimiento del poder humano sin límites morales, el poder que se autoproclama, que no rinde cuentas a nadie, que hace lo que quiere. Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad, y se envanecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Fíjate en esa última frase: prosperará hasta que sea consumada la ira. Hay un límite, hay un punto de parada. Dios tiene un termómetro en la historia, y cuando llega al nivel que Él ha determinado, se acabó. El caos que vemos hoy no es el caos de un Dios ausente, es el caos de un Dios que está dejando que la historia madure hasta el punto señalado. Seguimos con las visiones del mapa del tiempo de Daniel. Ahora vamos a hablar un poco sobre Persia en la profecía, el patrón iraní. Y aquí hay algo que necesitas saber, y es importante. El antiguo imperio persa, que aparece en Daniel como el pecho de plata y como el oso con 3 costillas en la boca, corresponde geográficamente al Irán moderno. El hombre que vio el fin del mundo vio a Persia como uno de los grandes actores de la historia profética. Y en Ezequiel 38 aparece una coalición de naciones que atacará a Israel en los tiempos del fin. Entre esas naciones está nombrada explícitamente Persia. Vamos a leerlo en Ezequiel 38 del 3 al 5. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Versículo 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. No estoy diciendo que la guerra actual sea el cumplimiento exacto de Gog y Magog. La Biblia requiere interpretación cuidadosa y humilde. Pero sí estoy diciendo que el patrón que Daniel y Ezequiel describieron
naciones en conflicto sobre Israel, con Persia como actor principal. Ese patrón está activo hoy mismo en las noticias. El hombre que vio el fin del mundo lo vio, y lo que vio se está pareciendo cada vez más a lo que vemos hoy. Queridos oyentes, hay un episodio en la vida de Daniel que conecta directamente con lo que estamos viviendo. Daniel servía en el gobierno persa. Era eficiente, íntegro, brillante, y por eso sus enemigos buscaron cómo destruirlo. No encontraron nada, solo encontraron su fe. Entonces manipularon al rey para que firmara un decreto. Durante 30 días nadie puede orar a ningún dios excepto al rey. El que lo haga será echado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel cuando el presente se puso peligroso? Vamos a leerlo en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Escuche bien, como lo solía hacer antes. Esas 5 palabras son la columna vertebral de la fe madura, sin modificar el ritual, sin negociar la frecuencia, sin bajar el volumen. Daniel hizo exactamente lo mismo que hacía siempre, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Daniel sabía algo que sus enemigos no sabían. El decreto del rey no podía cancelar el decreto del cielo. Y si Dios ya había mostrado el final, no había por qué temerle al capítulo de hoy. Hermanos, hoy el mundo también emite decretos. La cultura dice, calla tu fe. Las plataformas dicen, ese discurso es problemático. Los gobiernos legislan la conciencia y algunos creyentes cierran las ventanas. Pero Daniel las abrió. ¿Y tú? ¿Tienes las ventanas abiertas o las cerraste por miedo? Queridos oyentes, el foso no es el fin. Daniel fue echado al foso. El rey pasó la noche en angustia, en ayuno, y temprano en la mañana corrió al foso y gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar de los leones? Daniel 6:20. Y desde el fondo del foso, rodeado de leones, Daniel respondió con calma: mi Dios envió su ángel, quien cerró la boca de los leones. Cerró la boca de los leones. No desapareció los leones. No hizo el foso cómodo. Los leones seguían ahí. El foso seguía siendo el foso, pero el ángel estaba entre Daniel y los dientes de los leones. ¿Cuántas veces en tu vida has estado en el foso? Cuando el diagnóstico era devastador, cuando la economía estaba en el piso, la relación estaba muerta, el futuro parecía cerrado. Los leones no desaparecen, pero el ángel del Señor los contiene. Queridos oyentes, quiero decirte algo que Daniel aprendió de primera mano. Dios es soberano sobre las naciones. No es el presidente, no el ayatolá, no es del Pentágono, no es el director de la OTAN o de la ONU. Es Dios. Dice Daniel 4:17, el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y aún al más bajo de los hombres establece sobre él. Esto lo dijo Nabucodonosor,
el hombre más poderoso de la tierra en su época, el hombre que conquistó Jerusalén y llevó a Daniel cautivo. Después de 7 años de locura, de vivir con un animal en el campo, levantó los ojos al cielo y reconoció: Dios reina. Si hasta Nabucodonosor tuvo que reconocerlo, ¿cuánto más nosotros? Irán, Israel, Estados Unidos, Rusia, China, son piezas en un tablero que Dios controla. Las alianzas se forman, los líderes mueren, los imperios colapsan, pero el trono de Dios, el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente, no se mueve. Y eso es lo que Daniel vio. No vio el caos sin propósito, vio el caos con destino. Vio la historia moviéndose, aunque a veces pareciera desbocada, hacia el reino eterno que nadie puede destruir. Entonces, hermanos, ¿estás angustiado por las noticias? Normal, eres humano, pero deja que la perspectiva de Daniel entre en tu angustia y la transforme. Porque el hombre que vio el fin del mundo no terminó su historia con desesperación, la terminó con esperanza. Dice en Daniel 12:13, pero tú sigues hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Sigue, eso es todo. En medio del caos, en medio de los misiles y los decretos y los fosos, la palabra de Dios a Daniel es la misma que te dice a ti hoy: sigue. Queridos oyentes, me gustaría terminar con 5 pasos prácticos para ser un Daniel en tu generación. Paso 1. Decide tus convicciones antes de que llegue la presión. Daniel propuso en su corazón antes de estar en el palacio: tú tienes que decidir hoy qué es negociable y qué no. Antes de que tu jefe te lo pida, antes de que la cultura te presione, escríbelo si es necesario. El carácter no se improvisa en el momento de la crisis, se construye en los días tranquilos. Paso 2. Establece un ritmo de oración que no dependa de las circunstancias. Daniel oraba 3 veces al día, siempre, con decreto o sin decreto, con foso o sin foso. La oración no era su plan de emergencia, era su estilo de vida. Esta semana establece una hora fija, no cuando te acuerdes, no cuando llegue la crisis. Todos los días, a la misma hora, abre tus ventanas hacia el cielo. Paso 3. Leer las señales de los tiempos, pero no vivas con ansiedad. Informarte sobre los eventos mundiales tiene valor espiritual, especialmente a la luz de la profecía. Pero si las noticias te roban el sueño, si el miedo te paraliza, si pasas más tiempo en el noticiero que en la palabra, algo está desalineando. La profecía no existe para asustarte, existe para recordarte que Dios ya sabe el final. Filtrar las noticias a través del filtro de la fe. Paso 4. Sé excelente donde estás. Daniel era tan bueno en su trabajo que sus enemigos no encontraron ninguna falla en él. Eso lo dice todo. Tu trabajo, tu vecindario, tu familia, tus redes, ese es tu campo misional. Sé tan íntegro, tan eficiente, tan digno, que la gente se pregunta ¿qué tienes diferente? El mejor sermón que puedes predicar es una vida vivida con excelencia y con integridad en medio de la Babilonia de tu tiempo. Paso 5. Sé portador de esperanza, no de pánico. Hermanos, el mundo está aterrorizado. Las redes sociales están llenas de apocalipsis. Y tú, como Daniel,
Tienes acceso a una perspectiva que el mundo no tiene. El hombre que vio el fin del mundo no vivió con terror, vivió con propósito. Comparte esa perspectiva, con amor, con compasión, con la palabra que calma. No temas, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Queridos oyentes, vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por la vida de Daniel y por todo lo que nos enseña hoy. Ayúdanos a ser personas que deciden en su corazón obedecerte antes de cualquier presión. Que no negociamos nuestra fe cuando llega la prueba, sino que permanecemos firmes como Daniel en Babilonia. Enséñanos a vivir con una oración constante, no solo en tiempos difíciles, sino como un estilo de vida. A mantener nuestras ventanas abiertas hacia ti, sin miedo ni vergüenza. Danos sabiduría para vivir en este mundo sin perder la paz, sin ser dominados por la ansiedad ni por el miedo a lo que vemos en las noticias. Haznos íntegros en lo pequeño y en lo grande, fieles en lo cotidiano, para que nuestra vida refleje tu presencia donde estamos. Y sobre todo, ayúdanos a ser portadores de esperanza en medio de un mundo lleno de confusión, recordando que tú sigues en control y que tu reino permanece para siempre. Señor, ayúdanos a llegar hasta el final, confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos oyentes, quiero terminar con un versículo. Daniel 12:13. Pero tú sigues hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este versículo es para ti. Que el Señor os bendiga. Hasta el siguiente programa de Voces de la Biblia.